Bueno, muy bien, les debía la lección de la semana número 3 de 2025, cómo superar la presión en tu trabajo. Para aquellos que no saben, esta semana que pasó estuve en Monicon, el primer festival de finanzas personales, inversiones y de productividad en toda Latinoamérica, que es un evento producido por mis propias finanzas y para Molap. Fue una semana muy intensa, la verdad. Desde el lunes hasta domingo lo más bajito que me fui a dormir fue a las 10 de la noche. E incluso me levantaba durante la noche, no me podía quedar dormido. Era un tema bastante fuerte. ¿Y cómo comenzó toda esta semana? La verdad es que tuvimos un error humano al momento de enviar los correos para que las personas pudieran hacer el agendamiento de las charlas que querían ver en este evento. Y eso hizo que la presión subiera al máximo porque las personas estaban muy molestas con mis propias finanzas en general, porque no habíamos avisado, porque los aforos estaban llenos para las clases. Entonces, la verdad, la gente estaba muy brava. Además de esto, pues tenía también parte de responsabilidad para que el pabellón o el espacio donde estaba MPF, tanto mis propias finanzas, la parte de educación, como MPF Invest, estuviera perfecta para esos 2 días. Entonces ahí estaba otro pedacito de presión, porque lo mandamos a producir una semana antes del evento casi. Así que teníamos que estar actualizándonos con el equipo que iba a producir esta parte del pabellón, y así que todo estuviera a tiempo. Otra cosa que tenía en la semana es que tenía que terminar de preparar 3 charlas que iba a dar en Monicon, y además tenía que rendir al máximo en mi trabajo en MPF Invest para que en Monicon pudiéramos estar listos con los productos que queríamos salir y que todo estuviera ok para que las personas empezaran a tomar acción y pudieran invertir. Entonces, como te das cuenta, literalmente fue una semana bastante estresante, bastante pesada, y puedo decir que literalmente fue una de las semanas más retadoras de mi vida laboral. La verdad, tenía y sentía la presión a tope. Entonces, en este espacio te voy a dar 3 herramientas o 3 cosas que yo hice para que te sirvan y puedas aplicarlas cuando tengas semanas intensas y tengas mucha presión en tu trabajo. Puedas empezar a liberarte de esa presión y rendir al máximo. Bueno, número 1, comer bien. Sé que esto es un consejo muy general, muy cliché, como que obvio tengo que comer bien. Pero el tema es que cuando uno empieza a trasnochar, empieza a pedir domicilio, ¿no? Y que es lo primero que uno ve en los domicilios, pues la hamburguesita, el pollo frito, bueno, comida rápida, ¿no? Y a mí me pasó esto, ¿no? Con el equipo pedíamos hamburguesa, pedimos incluso pollo frito, como a las 11 de la noche, un día. Todo esto delicioso, la verdad, y súper agradecido de poder compartir estos espacios con el equipo. Pero sí que es cierto que en la medida de lo posible, si puedes comer bien, comida saludable si se quiere, te vas a sentir con muchísima más energía. A mí por lo menos lo que me pasaba, o lo que me pasó con el pollo frito, es que esa receta de ese restaurante naturalmente, o normalmente más bien, me cae mal al estómago. ¿Y eso qué hace? Pues que si tú te comes eso, ponle 11 de la noche y a las 2 horas estás intentando dormirte. Uno, pues el cuerpo no ha terminado de procesar bien los alimentos, cual fuese el alimento. Y dos, pues hacer un alimento que normalmente me cae mal, pues mi cuerpo tiene que hacer un esfuerzo adicional para procesarlo y quedarse dormido. Y esto hace que al otro día también te levantes sin mucha energía. Entonces, por eso es fundamental alimentarse bien. Y teniendo en cuenta que cuando uno no duerme bien o duerme menos de las horas recomendadas, hay una hormona que se llama la leptina, se empieza a producir en tu cuerpo,
mucho menos. Y lo que hace es que no te sientas lleno. Y lo que busques para llenar esto sean siempre pues alimentos procesados. Entonces sí que es cierto que es de nuevo muy clave que te alimentes bien. Esa alimentación va a permitir que puedas rendir bien, que tengas un mejor ánimo, una mejor disposición para poder finalizar tu trabajo. Punto número 2, y es ya la embarramos y ahora cómo vamos a solucionar. Como les decía, pues hubo un error humano, se mandó el correo cuando no se tenía que enviar y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque la gente está muy molesta, hay un problema, ¿cómo podemos solucionar? Entonces aquí es ideal utilizar un modelo que se llama el árbol de problemas o el árbol de soluciones para que puedas empezar a visualizar el verdadero origen del problema y poder atacarlo de una manera correcta. ¿Qué pasaba en nuestro caso? Al momento de dar soporte, el equipo de mis propias finanzas, súper comprometido, de hecho, hasta el equipo de audiovisual no tenía que hacerlo, se puso la camiseta del equipo de CX, de Customer Success, y empezó a atender en chat. Y aquí las ganas son supremamente valiosas y quiero reconocer al equipo en que fallamos en las primeras horas y era que no les estábamos brindando las herramientas adecuadas para que su esfuerzo realmente valiera la pena. Porque teníamos un cuello de botella gigante, teníamos 3 actores para poder solucionar cada caso. No habíamos hecho bien ese ruteo o ese mapeo de las personas de cómo podíamos solucionarles. Por lo cual, este árbol de problemas se vuelve clave y fue algo que pues, después pudimos corregir y es entender dónde estaba el cuello de botella, cuál era realmente el problema y cuáles eran los factores o los elementos que hacían que surgiera este problema. Por lo cual, un árbol de problemas es supremamente importante porque es una herramienta visual que te permite descomponer un problema complejo y a partir de ahí empezar a entender los componentes de este problema. Proporciona un marco realmente para analizar y organizar los diversos factores, sus problemas y dependencias relacionadas. Entonces, te pongo un ejemplo. Si el problema es por qué disminuimos las ventas en un 15% entre el 2022 versus el 2023, aquí ya puedes subdividir esto en dos, a través de factores externos y factores internos. Luego si le hacemos doble clic en factores externos, vamos a entender, por ejemplo, que el sector decreció un 7%, o surgieron competidores que nos han quitado market share, o por ejemplo hay una depreciación del peso que disminuyó el valor de las ventas en otra moneda, por ejemplo el dólar. Entonces, ¿cómo te das cuenta? A partir de ahí es como hacer doble clic en cada elemento o factor que se relaciona con el problema y a partir de ahí vamos a entender realmente cuál es el problema y cómo lo podemos atacar. Y punto número 3, realmente creo que algo que a mí me sirvió muchísimo, sobre todo un día antes como del día cero, ¿no? de iniciar realmente Monicon, fue que una amiga cumplía años y el problema o el obstáculo que yo veía aquí y es que yo la verdad estaba muerto, estaba muy cansado, venía todos los días trasnochando. Pero sacarle un espacio en tu agenda muy ocupada a personas que te dan un respiro, que te dan más energía, sin duda alguna, puede ser una de las mejores cosas que puedes hacer para también quitarte un poco de presión encima. Como les decía, yo venía trasnochando todas las semanas, simplemente quise ir a saludar, a cambiar un poco el ambiente, a despejar la mente por un rato. Y a mí la verdad me ayudó muchísimo porque a nivel mental me permitió despejarme
y eh, ver que más allá del problema, de la presión o de lo que estaba sintiendo, hay un mundo de cosas, de personas, de situaciones. Y a partir de ahí es que uno también puede tener este diálogo interno donde simplemente puede decir que es una cosa, no es más allá, no es algo más allá de una situación nada más. Y esto a mí la verdad es que me terminó de dar más confianza para el otro día poder dar las dos charlas que tenía, hacer entrevistas, poderle contar a las personas que iban al stand de MPF Invest, contarles sobre qué es MPF Invest y cómo les puede ayudar a generar más riqueza. Entonces creo que de verdad ese último elemento a veces nosotros lo pasamos por alto o personalmente pienso que uno puede con todo solo y que la mejor manera de terminar de solucionar el problema es simplemente centrándose en él, cuando realmente cuando uno abre los ojos o simplemente levanta la cabeza y ve un panorama muchísimo más completo, es que a partir de ahí puede o bajarse la presión y o encontrar más soluciones. Entonces, espero que estos tres elementos que a mí personalmente me ayudaron a superar esta semana tan retadora y llena de presión me sirvieron, puedan servirte en algún momento y que si crees que alguna persona, un compañero, un familiar o amigo está pasando por un momento de presión, le puedas compartir también estas reflexiones que tuve acerca de esta semana. Así que nada, nos vemos la próxima semana y te mando un gran abrazo